todos tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Hoy estamos compartiendo este tema sobre el diablo. Es un tema necesario compartir. Nosotros los seres humanos entendemos que, digamos, uno debe de enterarse cómo trabaja o cómo actúa el contrario para poder saber cómo actuar contra él. Normalmente en todos los deportes podría decirse, y no solo en deportes, en muchas estrategias que el hombre hace para obtener una victoria, tiene que saber cuál es la parte fuerte de su oponente, cómo actúa, cómo juega en cualquier juego. La persona tiene que, en el boxeo por lo menos, yo he visto boxeadores que ven peleas anteriores de su contendor y comienza a analizar cómo es su forma de pelear para poder cuidarse de esto. Igualito los futbolistas también tienen que mirar cómo es la estrategia, cómo son la mayoría de juegos de su oponente y estudiar para cuando va a ir a jugar contra él para poder ganarle. Igual nosotros los seres humanos debemos también saber quién es este ser, cómo actúa, cuál es su forma para poder prepararnos, porque si nosotros no nos preparamos buscando las estrategias, los ataques que este ser hace al hombre, termina el hombre derrotado. Y por desconocer es que el ser humano está siendo atacado por el enemigo e ignora cuál es su estrategia que está usando para poder destruirlo. La única forma de nosotros enterarnos de cómo trabaja este ángel o este enemigo del hombre, y la Biblia nos muestra como el enemigo de Dios, es a través de la misma Biblia. Usted no puede buscar libros de brujería para saber cómo trabaja el diablo, ni no hay otro libro. Habrán libros que den explicación de la Biblia, pero todo viene de la misma Biblia, palabra de Dios. Es la única información que nosotros podemos buscar para saber cuáles son las estrategias y cómo actúa, y de acuerdo a eso nosotros podemos defendernos. Los seres humanos contra el diablo nunca vamos a poder. Cuando digo esta palabra me refiero al ser humano sin la ayuda de Dios. Porque este ángel fue un ángel creado con poderes. Fue un ángel, los ángeles tienen poderes, pero este ángel tenía un poder mayor que los demás. La Biblia nos muestra en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, pero también Ezequiel 28, libro de Ezequiel 28, capítulo 12 al 17. Les voy a leer unos versículos con referencia a esto. Dice, versículo 12 de Ezequiel 28. Así dice Adonai: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe y crisólito, de berilo y onice, zafiro y carbuncio, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. Aquí está hablando de un querubín, un ángel que tenía un rango mayor que los demás ángeles. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
a causa de la multitud de tus contrataciones. Bueno, estos versículos nos hablan. Y luego la parte final dice, yo te arrojo a tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Este capítulo de Ezequiel 28, 12 en adelante, y Isaías 14, 12 también, nos hablan de que este ángel fue creado hermoso, perfecto, lleno de sabiduría. Ahora, la pregunta que se puede hacer los televidentes, las personas, ¿de dónde salió la maldad de este ser? Si Dios lo creó perfecto, ¿por qué se volvió diablo? Si Dios lo creó perfecto, ¿por qué se rebeló contra Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Son muchas preguntas que el ser humano puede hacerse y uno también. Cuando uno comienza a buscar de Dios, las primeras preguntas son esas. ¿Y por qué Dios no destruyó a este ser cuando engañó a Adán y Eva? ¿Por qué no lo acabó? ¿Y por qué no permitió y formó otros seres para que hoy no estuviéramos esta situación que el ser humano está viviendo? Dios no hizo a este ángel con pecado. ¿De dónde salió el pecado de este ángel querubín? De su misma belleza, de su misma sabiduría, de su misma perfección. Ahora, ¿cómo es eso? Cualquiera puede decir, y entonces, que no nos haga Dios perfectos, ni sabios, ni hermosos, ni con mucho conocimiento, porque eso puede ser pecado. No es pecado. Pero yo siempre he dicho este ejemplo, que normalmente hoy uno puede ver alguna jovencita, muy hermosa, y cuando hay alguna joven muy hermosa entre las demás, superior a las demás, en algunos casos, porque no es en todos, su ego crece y se cree la más bella y menosprecia y humilla a las demás porque le dice ustedes son feas. Cuando alguien es muy inteligente en el estudio, en su liceo, en su escuela, en la universidad, y no controla eso, no es agradecido con Dios por su sabiduría y conocimiento, sino que más bien le dice a los demás, ustedes son bruticos, ustedes son quedados, yo soy muy inteligente, o sea, el ego. Vemos entonces que de la hermosura y de la sabiduría y conocimiento, de eso salió. O sea, él comenzó a mirarse que él era muy sabio, muy perfecto, pero que había un ser, solo un ser superior a él. Porque los demás ángeles, dice la Biblia, que estaban, de alguna forma, él era el que estaba sobre los demás ángeles. Pero este ángel era superior a los demás, pero solo un ser estaba sobre él, el Creador. El Creador también es perfecto, es sabio y lleno de hermosura, todo eso Dios. Pero de ese mismo, de él mismo salió el pecado. Ahora dice en estos versículos que en el Edén estuvo este ángel. Ahora, ¿cómo es que este ángel estuvo? ¿En qué versículo de la Biblia dice que fue creado? Bueno, en este versículo dice que fue creado, pero dice que en el huerto del Edén estuvo. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ajá, cielos y tierra. No había creado el ángel. Pero luego viene un versículo siguiente, dentro de ese primer versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, la misma Biblia nos dice que para primera de Pedro, segunda carta de Pedro 3:8, nos dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Por qué este versículo? Un día es 1000 años y 1000 años es un día. Para Dios, un día es como 1000 años. Por eso dice, Jesús viene pronto, llevan 2000 años, son como 2 días para Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el primer día comenzó Dios a crear. Pero en el mismo primer día, que puede ser como 1000 años, entre esos un día que es igual que 1000 años, Dios crearía a este ángel, porque dice, en el huerto del Edén estuviste. Ahora después aparece a través de la serpiente hablando. Pero lo que sí podemos ver es que este ángel fue creado. Ahora, también la Biblia nos muestra que no solamente está este ángel que es llamado diablo o Lucifer,
sino que también hay espíritus. Este ángel es un espíritu. Los ángeles son espíritus. Nosotros los seres humanos también tenemos un espíritu. Este ángel es un espíritu. Y la Biblia dice que engañó a la tercera parte de los ángeles. No podemos saber cuántos son los ángeles para decir cuánto es la tercera parte. Pero sí la tercera parte de una cantidad grande. Si le pusiéramos una cantidad que no es, si dijéramos 1.000.000 de ángeles, ¿cuánto sería la tercera parte de ese 1.000.000 de ángeles? Bueno, eso nos muestra la Biblia, que este ángel engañó a la tercera parte de ángeles. Ahora, ¿cómo haría este ángel enemigo, diablo, Lucifer, para engañar a la tercera parte de ángeles si los ángeles están al servicio de Dios y la Biblia nos dice que son mensajeros? Ahora Dios los creó la Biblia nos habla en Hebreos 1, que son mensajeros para la salvación, para venir a traer mensajes y para guardar de alguna forma a los que obtienen salvación. ¿Quiénes son? Nosotros, los que hemos aceptado vivir de acuerdo a Dios, creyendo en Jesucristo. Entonces, estos ángeles están al servicio nuestro, por eso se habla de ángel de la guarda. Bueno, es un dicho que dicen, ¿no? Pero sí hay un ángel que guarda a cada persona, está con uno. Este ángel engañó, este querubín engañó a la tercera parte de ángeles. ¿Cómo haría este querubín para poder engañar a esta tercera parte de ángeles? Miremos cómo fue que la serpiente, que es el diablo, engañó a Adán y Eva. Dios le había dado una orden a Adán y Eva. Explico esto para luego regresar nuevamente a la tercera parte de ángeles, como fueron engañados. Vamos, miremos esta parte. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 3, por lo menos Dios le había dado una orden al hombre. Le dijo, de todos los frutos de los árboles puedes tomar, menos de un árbol que está en medio de la ciencia, en medio del jardín, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. De ese árbol no vaya a tomar para que no venga muerte sobre ti. Pero dice, la serpiente, Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que toda bestia del campo, a la serpiente, que el Señor Elohim había hecho. Y dijo a la mujer, para poder el diablo comenzar el proceso de engañar, fue hablando. No fue con señas, no fue con gestos, fue hablando. Dice, y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho el Señor, no coman de él ni lo toquen, para que no mueran. Quiere decir que para este ángel comenzar el proceso de engañar a Eva, fue hablando. Lo primero fue conversando. Lo primero fue amistad. Lo primero fue, no dice, saludando. ¿Cómo haría un joven para pretender a una muchacha? ¿Cómo haría un hombre para pretender a una mujer? No puede el hombre o el joven decirle a la muchacha que la ve y le gusta, como dicen por ahí, amor a primera vista, que de eso, pues, eso es un tema. No puede el hombre o el joven decirle a la mujer, ¿quieres casarte conmigo? ¿O quieres ser mi novia? Porque si solo con verla y decirle, ¿quieres casarte conmigo? O si quieres ser mi novia, ¿qué le puede decir la muchacha o la señora o la mujer? ¿Qué le puede decir a este hombre? Le va a decir, normalmente, ¿no? Bueno, el mundo ahorita ha cambiado. ¿Qué le podrá decir? Le va a decir, usted está loco, ¿qué le pasa? Usted no lo conozco, no le tengo confianza. O sea, no hay amistad, no hay trato para poder aceptarle una propuesta. Así pasó con la serpiente y Eva. No fue que el diablo de repente le apareció y le dijo, mira, Eva, no comas de ese fruto.
No, sino que ya la mujer conocía a la serpiente, significa ya la había visto, ya había compartido, ya había estado de alguna forma dando vueltas y rondando, hasta que llegó a entrar en amistad y comenzó a preguntarle, con que Dios os ha dicho, no coman de ningún árbol. Fíjese que lo que comienza este ángel es hacer un juego de palabras, comienza a entrar como en confianza y a decirle con que Dios os ha dicho, no coman de ninguno. ¿Ustedes creen que esta serpiente o el ángel querubín no sabía que Dios le había dicho, coman de todo menos del árbol de la ciencia del bien y el mal? Si Dios le hubiese dicho, si la Biblia dijera, y Dios le dijo al oído a Adán y Eva, no coman de los frutos de los árboles y no hablen muy duro para que no escuche el diablo porque por ahí anda. Pero la Biblia no dice que le dijo al oído, sino que les habló. Dios les dijo, no tomen de los frutos de los árboles, porque si no, viene muerte. Entonces, como él compartió y les habló, Dios, el creador, les habló de una forma muy clara, pues el diablo sabía. Pero él quería entrar en esa conversación con Eva, entrar en esa confianza con Eva. Y comenzó hablando, comenzó con palabras a decirle, con que Dios les ha dicho, no coman de ninguno. Era solo por entrar en confianza. Y comenzó la mujer, muy confianzuda, Eva, ¿no? Le dijo, bueno, pues Dios dijo que no coman podemos tomar, pero menos de uno. Pero comenzó también un error de ella. Solo con aceptar, conversar con alguien que ya venía con mala intención y no captar ella esto, ya entró de una forma en comenzar a fallar, porque ella comenzó diciendo, ni lo toquen. O sea, exageró, porque Dios le había dicho solamente, no coman, pero ella dijo que ni lo tocaran. Si ella dice que ni lo toquen, por lo menos Dios pudo haberle dicho, pueden mirarlos, porque le dijo, no tomen de ese, porque se mueren. Ajá. Ahora sí, regresemos a la parte de este ángel querubín con los ángeles, la tercera parte de ángeles que engañó. Pienso que fue de la misma forma como habló con Eva, que también habló con los ángeles. Ahora, la Biblia no muestra cómo fue la conversación. Pero si nosotros analizamos esta forma de conversar, de entablar, de hablar y de entrar en juego de palabras, de esa misma forma comenzaría este ángel querubín a engañar a la tercera parte de ángeles. ¿Qué creen ustedes que fue? ¿Cómo fue que haría? Yo me imagino que fue de esta manera. Tal vez hayan otras, no sé cuál habrá usado él, pero yo me imagino que fue esta. Tal vez le diría el ángel querubín, si han visto que Dios es lo más grande, Dios es el más sabio, Dios es el más perfecto, Dios es el creador, no hay nadie como el creador, es el ser que nos dio vida a todos nosotros. Así hablaría, pero también después de hablar, también le diría, ustedes saben que cuando Dios me creó a mí, me creó también con mucha sabiduría, que soy el más perfecto, que también soy perfecto, que estoy lleno de hermosura, que mi traje es de piedras preciosas. No muestra la Biblia que los demás ángeles tengan esto, pero sí habla de este ángel. Quiere decir que este ángel comenzó a mostrarse lo grande de Dios, pero también lo grande que era él. Y así como empezó a decir, Dios es tan grande, yo también soy grande. Dios es hermoso, yo también soy hermoso. Dios es perfecto, yo también. Lo único es que Él es superior que yo. Pero ahí comenzó ese juego hasta que, cuando menos pensaron, estaban a favor de Él y estaban en contra del Creador. Esto hizo este ángel querubín con los ángeles, que hoy son llamados espíritus inmundos y hasta demonios. Esos ángeles y espíritus inmundos son los que están y vienen a estar
dentro de los hombres y mujeres que están en desobediencia a Dios, que invocan demonios, que practican brujería, que practican babalao, que buscan un santo. Todas estas invocaciones traen demonios y la gente ignora porque el diablo es un experto en mentir y en engañar y en hacerle creer a la gente que las cosas que se pueden hacer de otra manera y mejor. Bien, volvamos otra vez entonces ahora a Eva. Eva aceptó y tomó del fruto prohibido, mordió, comió y dice que le dio también a Adán. Adán, por estar tan enamorado de Eva, porque llegó a decir, esta sí es hueso de mis huesos, estaba más contento, que ni siquiera le prestó atención a la orden de Dios porque pasó la orden o el deseo de la mujer para complacerla y terminó también desobedeciendo. Bien, continuamos en este programa La Verdad Será Libre. Hoy estamos compartiendo los engaños del diablo, cómo ha engañado, cómo engañó a Adán y Eva, cómo engañó a los ángeles, que son la tercera parte de ángeles que hoy son llamados espíritus inmundos, pero también cómo quiere engañar hoy al ser humano, cómo ha engañado de alguna forma a algunos cristianos. Y lo tremendo es que la Biblia dice que este ángel es tan astuto que busca estrategias, que cuando el hombre lo descubre y se cuida, entonces él busca otra estrategia para lograr vencerlo. Y realmente hablar de esto es un tema larguísimo porque son muchas las estrategias que usa el enemigo y que quiere y busca siempre atacar al cristiano, al no cristiano, al mundo entero. Vuelvo y les digo lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10, aparte A. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Este es el propósito del enemigo. Y el propósito del Hijo de Dios, en Juan 10:10, parte B, dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino a dar vida en abundancia y el enemigo vino a robar, matar y destruir. Bien. Estamos entonces hablando de la parte esta de cómo engañó este ángel a Eva. ¿Por qué el ángel no, por qué este diablo o el querubín rebelde, desobediente, que se rebeló contra Dios, por qué él no buscó a Adán y por qué sí buscó a Eva? La orden fue dada de una forma directa a Adán. No fue a Eva, sino a Adán. Pero él buscó a Eva porque diría, bueno, hoy vemos nosotros que como, no sería como casualidad, sino que es una realidad. Las mujeres hablan un poquito más que los hombres. Y ahí estaba hablando con la serpiente. El hombre más callado. Diría el diablo, no, para ir a engañarlo a esto no me va a decir nada, no me va a contestar, se me va a escurrir muy fácil. Pero Eva como que le gusta hablar mucho. No dice la Biblia eso. Solo lo vemos hoy en este tiempo, que las mujeres hablan bastante. Ahora, así como hablan, pues hablan de Dios bastante. Vamos a arreglarlo, ¿no? Bien. Dice que después de que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, vino sobre el espíritu de ellos, significa, el ser humano es formado de la tierra, se formó un cuerpo, un objeto. Dios sopló espíritu sobre ese cuerpo y vino vida al cuerpo humano. Entonces el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué ocurrió? El espíritu, al ellos aceptar, este ángel haber aceptado la propuesta de tomar el fruto prohibido, sobre Adán y Eva, o sobre Eva y luego sobre Adán, vino el espíritu del mal. Los espíritus que estaban a favor de este ángel vinieron a causar en ellos enfermedad y muerte. Una muestra de esto es sus hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel,
¿Por qué razón Caín mató a Abel? Porque ya los espíritus del mal estaban sobre Caín y Abel. Pero actuaron como Dios se agradó de la ofrenda de Abel. En Caín había ya molestia porque Dios se agradó de una ofrenda más que de la otra. Entonces despertó envidia. Envidia es pecado. Egoísmo es pecado. Entonces, por envidia, Caín mató a Abel. Esto hace el diablo. Robar, matar y destruir. Engañar al hombre. Entonces, el pecado es rebeldía. Es rebeldía. Veamos versículos de la Biblia donde nos muestra cómo los espíritus inmundos están en los hombres y mujeres. Hoy todavía estos espíritus inmundos están en los hombres y mujeres. Razones, ya he dicho, razones por las cuales estos espíritus inmundos vienen a actuar en el hombre. Porque el hombre al verse con problemas, el hombre o mujer al verse con problemas y querer solucionar su problema, y por desconocer que la Biblia es la solución, la palabra de Dios es la solución, que Jesucristo es la solución, y de paso, como el pecado es desobediencia y rebeldía y necedad, a la gente se le habla de la Biblia y dice, no, yo estoy bien, yo no necesito de Dios, o yo no necesito de leer en ese libro, o yo no necesito de estar metido en una iglesia. Porque todo eso tiene que ver cómo actúa el enemigo en las personas y los hace decir y actuar de esa forma. Entonces, los espíritus inmundos actúan en los seres humanos porque ellos, por su problema, por su dificultad y por buscar solución, van donde la que le fuma el tabaco, donde la que le lee las cartas, donde el que invoca demonios, van donde el espiritista, van donde el babalao, van donde adivinos, invocan demonios y creen que no, lo que quiero es saber qué pasa conmigo, cuál es la solución a mi problema. La gente cree que esto no tiene consecuencias. Resulta que trae consecuencias, porque la Biblia nos dice, el mismo Señor Jesús dijo, cómo Satanás puede echar a Satanás, cómo un reino va a estar dividido. Cuando alguna persona está con espíritus inmundos, porque de repente razones se puso a invocar demonios, otros por internet ven invocaciones o ven cosas raras. Vienen espíritus a esa persona y por eso es que quieren matarse, por eso es que quieren actuar contra otros, porque se llenan de demonios, se llenan de espíritus inmundos. Y las personas ignoran que es el diablo. Algunos dicen sí es el diablo, pero no saben cómo hacerlo. Entonces para buscar solución van donde un espiritista, van donde un brujo. Y lo que hace es que la Biblia nos muestra que es peor. Porque Satanás no puede echar a Satanás. El diablo no echa a los espíritus inmundos. El diablo lo que es un experto en engañar, hacer creer a las personas que van a estos lugares que fueron liberados y que ya están libres de esos demonios y espíritus. Y lo que hace es que están ahí guardaditos, quieticos, disimulando, callados, para creer que fueron libres. Y realmente la condición de esa persona por ir a participar de estas cosas que son brujería, hechicería, esto trae consecuencias peores. Miremos versículos de la Biblia donde nos habla de personas con espíritus inmundos. Creo que mañana voy a continuar con este tema porque hace falta mucho tema para hablar de esto y yo pienso que mañana mejor continúo. Ya me queda muy poco tiempo. Y el tema, no he entrado en el tema todavía, solamente estoy como introducción hablando de quién es el enemigo, falta cómo actúa en los cristianos. Y quiere actuar en los cristianos y en todos los seres humanos. Ejemplo de cómo el diablo y espíritus inmundos actúan usando el cuerpo del hombre por el pecado de Adán y por el pecado cometido por el mismo hombre. Hay dos cosas. El pecado de Adán que está en todos los seres humanos y el pecado que el hombre comete por tener el pecado. Ajá. Marcos 1, 23, 27 dice, y en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y chilló. Marcos 1, 23, Marcos 1, versículo 23 al 27. Y chilló diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno?
viniste a destruirnos. Cuando Jesús apareció y estos espíritus estaban en este hombre, ellos supieron, no el hombre, no el ser humano era una persona normal como cualquiera. Él que iba a saber de eso, de quién era ese hombre que estaba ahí. Pero los espíritus que estaban moviendo a ese hombre para hacerlo golpear y hacerlo actuar contra otros, sí conocían al Hijo de Dios, porque los ángeles, ellos fueron ángeles, son ángeles, pero son ahora espíritus inmundos. Ellos sabían quién es el Hijo de Dios, quién es la palabra de Dios que estaba al principio en la creación. Y ellos sabían y decían, ese es el Hijo de Dios. Y cuando lo vieron en el cuerpo que le dieron nombre Jesús, entonces dijeron, sabemos quién eres. Por eso dice, ¿qué tenemos que ver contigo? Jesús Nazareno, viniste a destruirnos. ¿Cómo los iba a destruir si estaban en un cuerpo? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mira, los espíritus inmundos captan más que algunos seres humanos. Y están dándole vueltas a quién es Jesucristo. Y el diablo sabe más que algunos. Como dicen, porque es diablo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Dicen por ahí. Sé quién eres, el Santo de Dios. No diciendo, enmudece y sal de él. Quiere decir que estos espíritus inmundos estaban en un cuerpo que no les pertenece. Fijémonos bien, nosotros los seres humanos, todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos tenemos un cuerpo, el que ustedes ven y el de ustedes mismos, todos tenemos un cuerpo, pero cada uno de nosotros tenemos algo de Dios que se llama un espíritu que dio Dios a ese cuerpo para que se formara el alma. Dice la Biblia, alma viviente. ¿Y qué es el alma? Sentimientos, emociones, voluntad. Eso realmente es el alma. Nosotros somos almas vivientes que estamos en un cuerpo por el Espíritu Santo. Perdón, por el Espíritu que Dios dio. El Espíritu Santo ya viene después a estar también. Pero todos nosotros, cuando alguien muere es porque sale el espíritu del cuerpo y vuelve a Dios, dice la Biblia. El espíritu que está en el hombre sale del cuerpo y el cuerpo queda sin vida y su alma va a un lugar de reposo, que es otro tema, que no es el de ahorita. Pero sí podemos ver aquí que los espíritus inmundos y el diablo necesitan usar un cuerpo para ser aceptados por los demás. ¿Por qué razón Eva aceptó conversar con la serpiente? Porque era un animal. Era un animal, no era extraño. Para ella no era extraño ese animal, porque ya lo había visto por ahí, había visto muchos animales. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán que le pusiera nombres a los animales. Entonces, los espíritus inmundos y el diablo necesitan estar dentro de un cuerpo para poder ellos actuar de una forma disimulada, de una forma disfrazada, de una forma que no sean vistos como espíritus inmundos o como el diablo, sino que están viendo es un cuerpo. Por eso es que hoy el hombre está destruyendo a otro hombre porque está siendo engañado por espíritus inmundos si el hombre ignora que sus acciones son movidas por el diablo. Terminemos el pasaje. Vuelvo y les leo Marcos 1:23. En aquel momento estaba en la sinagoga de ellos, en el templo, el templo de los judíos. Fíjese, estaba dentro del templo de los judíos. No estaba en la calle, estaba dentro del templo donde se alaba a Dios. Un hombre con un espíritu inmundo. Y chilló el espíritu, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Viniste a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó diciendo, enmudece, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, convulsionándolo
y gritando a gran voz salió de él. Y todos se maravillaban y discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una nueva doctrina autoritativa. Aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. O sea, estaban sorprendidos de ver que ese Jesús tenía tanto poder que les hablaba y les decía, sal de él, te vas. Estos espíritus inmundos necesitan estar en los cuerpos para actuar contra el ser humano donde están y engañar a los demás haciéndoles creer. Eso ya lo dije, pero vuelvo y lo repito, haciéndoles creer a los demás que es ese hombre o esa mujer la que está comportándose así y son los espíritus inmundos dentro de ese cuerpo, dentro de ese hombre. Otro pasaje más, Lucas capítulo 13, ya vamos a terminar y mañana, el recuerdo, mañana va a continuar, mañana va a estar mucho mejor porque voy a hablarles de los engaños que hace el diablo con la palabra, con la Biblia, cómo el diablo también engaña con la Biblia. Y ahí es donde tenemos que estar muy pendientes de esto. Lucas 13:11 dice, y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué más causan los espíritus en los cuerpos? Enfermedad. Por 18 años. Y estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Cuando Jesús la vio, la llama y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificó a Dios. O sea, su enfermedad se fue porque era un espíritu inmundo causando enfermedad en el cuerpo. Hay espíritus inmundos que causan enfermedades y están dentro del cuerpo, pero no todas las enfermedades son espíritus inmundos. Tengan pendiente esto porque no toda enfermedad es un espíritu, pero sí hay enfermedades que son causadas por espíritus y son espíritus que están ahí como si fuera una enfermedad. O sea, realmente el diablo viene a destruir. Mañana también les aclaro este punto. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y dice, luego el versículo 16, saltemos al 16, porque sigue la conversación, ¿no? Se molestaron ellos y entonces le dice, ¿y acaso esta mujer, porque los maestros de la ley judíos se molestaban porque la había sanado en un día de reposo? Dice, ¿y acaso esta mujer, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ató hace 18 años, no convenía desatarla de esta cadena en el día de reposo? Miremos bien lo siguiente. Estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo y estaba esta mujer que era descendencia de Abraham con un espíritu inmundo. Eso nos muestra que aún los cristianos pueden tener demonios. Que aún los que son cristianos y leen la Biblia y oran pueden tener espíritus inmundos. Y actúan creyendo que es Dios el que los hace hablar y actuar. Ahora no todo, porque no es todo, pero en algunos momentos el diablo habla a través de ellos también. Todo esto lo vamos a hablar mañana porque ya se nos está acabando el tiempo. Voy a terminar con este versículo siguientes. Lucas 22:3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. ¿Por qué el diablo entró en Judas? Ni siquiera un espíritu inmundo, sino el mismo diablo. Porque era que la tarea era grande. Judas iba a traicionar al Mesías, a Jesucristo. Pero ¿por qué razón Satanás entró en el corazón? Satanás pudo usar de esa forma. ¿Por qué razón? Porque Judas, aunque estuvo con Jesús, con los demás discípulos, estaba con Jesús y no quería cambiar. Estaba con Jesús y aparentaba que amaba a Jesús. Estaba con los discípulos y aparentaba que era de los discípulos. O sea, esto nos muestra que el diablo siempre va a querer actuar dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones y queriendo actuar a través de alguien. ¿Cómo? ¿A través de quién? ¿Cómo? A través de un cristiano.
Cuando ese cristiano, por más de que se le dice cambie, hermano, mire, pero deje ya su conducta, deje su forma de actuar, deje de ser explosivo, deje de ser iracundo, deje de ser peleón, perdone, cambie su forma de ser, y esta persona insista en que está bien, pero está mal, el diablo va a terminar usando. El destino final, o cómo terminó Judas, terminó quitándose la vida. Le pido al Señor que realmente, pues, que se guarde uno, porque uno no está exento de caer en cosas así. Ya nos quedan pocos minutos. Hechos capítulo 5, versículo 3, también nos dice, y le dijo Pedro, Ananías, Pedro le dijo a alguien que ellos habían prometido hacer un pacto con Dios. Una pareja, en los comienzos de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, dice que traían ofrendas a los apóstoles para la obra avanzara. Y dice, nos muestra que Ananías y Zafira, un matrimonio, prometieron dar algo a la iglesia. Prometieron vender una propiedad y traer el valor de la venta y darlo a los apóstoles. Pero cuando ellos ya, después de ver toda esa cantidad de dinero que dirían, uy, no, lo vendimos más de lo que nosotros pensamos, y como que es mucha plata para los apóstoles, como que es mucha plata para la iglesia, mejor vamos a hacer una cosa, le dirían a Ananías y Zafira, y lo muestra la Biblia en Hechos 5. Bueno, vamos a hacer una cosa, tal vez por decir, les haya costado haberlo vendido, o lo hayan vendido en 100 millones de bolívares, por dar un precio. Y entonces dijeron, no, vamos a hacer una cosa, vamos a decir que lo vendimos en 70 millones y nos quedamos con 30, porque es que ahora nos vamos a quedar sin plata por estar de bocones ofreciendo, dirían. Entonces le dijeron, mire, fue Ananías, le dijo a Pedro, mira Ananías, aquí están los 70 millones. Y entonces ahí es donde dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad? Se estaban quedando con una parte. Y dice, por haber mentido al Espíritu Santo, ahí vienen los que vienen a llevarte. Y se murió. Dice que al rato entró la esposa, Zafira, pero no sabía lo que había pasado. Y le preguntó, mire, ¿y qué pasó con la propiedad? Sí, la vendimos en esa cantidad, en 70, por decir. Digo, bueno, ahí vienen entrando los que vienen de llevar a su esposo muerto y la van a llevar a usted. Y también se murió. O sea, es como fuerte esto. Pero fíjese lo que dice. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué el enemigo puede venir al corazón de la persona? Cuando la gente siempre tiene mala intención. Cuando alguien siempre es malintencionado. Cuando a alguien siempre le gusta buscar como dónde agarro plata, dónde, como ese amor al dinero. El dinero es bueno y necesario, pero no se desespere, porque si nosotros creemos en Jesucristo, Dios nos va a proveer y nos va a dar mucho más de lo que uno pueda sembrar o lo que pueda dar. Pero entonces, por estar como viendo a todo le saco plata, a todo le saco negocio para ver, como que vino esto. Su corazón terminó mintiendo al Espíritu Santo. Marcos 5, ya nos quedan un minutico ya. Marcos 5 también dice, en cuanto desembarcó en el segundo, vino a su encuentro entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, el cual tenía su morada entre los sepulcros. Y ya nadie podía atarlo, ni siquiera por cadenas, porque muchas veces había estado atado con grillos y cadenas, y había roto las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Bien, dejémoslo aquí. Mañana continuamos nuevamente compartiendo este tema, el diablo, sus engaños y cómo vencerlo.